¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay tantos blogs, libros, vídeos, fotos, de todo que hablan sobre la postura del jinete? Tanta gente que enseña lo mismo tiene que ser algo súper importante, por no decir lo más importante de la equitación. Incluso sé de personas que han dado clases durante años y lo único que le han enseñado es a tener una buena postura. Eso sí, esas personas tienen una postura impecable. En este vídeo no os voy a enseñar cuál es la postura correcta del jinete. Para eso tenéis mucho material en internet. Yo hablo de cosas interesantes. Empezamos. Yo soy Gema Caballo y en este vídeo vamos a analizar si es tan importante la postura del jinete como quieren hacer ver, por qué tanta gente insiste en enseñar una buena postura y por qué todos quieren aprender a tener una buena postura. Al final del vídeo os pondré una encuesta que he hecho en la pestaña de mi comunidad sobre este tema y los resultados de esta. Aprovecho para animar a todos los que queréis aprender sobre caballos a contestar dichas encuestas. Pido perdón para los que no entendáis el español, las encuestas solo están en este idioma, disculpas. El otro día me llegó un comentario en este vídeo sobre la rienda exterior, aquí os lo dejo por si no lo habéis visto. Precisamente es un vídeo donde explico una de técnica increíble, algo que muy poca gente ha explicado, y el comentario que recibo de este vídeo es el siguiente. La alumna va echada hacia adelante, mirando la nuca del caballo. Los hombros cerrados, si echa la espalda un poco más atrás y abre los hombros, vista al frente, se va a ver mucho mejor. En el minuto 6 es muy notable, pero ocurre todo el tiempo. Pero bueno, es solo mi opinión y no vale más que eso. La teoría del vídeo me parece bien. Este es el minuto del que habla y la alumna que se refiere es mi entrenadora. Mucho de las cosas de equitación que hablo aquí me lo ha enseñado ella. Montse Izaguirre, domadora y entrenadora profesional. Solo hay que visitar su Instagram y podréis ver su trabajo. No niego que la postura de Montse no sea perfecta, pero su postura no impide hacer bien su trabajo. Muchos caballos ha domado, incluso Iris, y os puedo decir que montar esta potra es todo un placer. No necesitas tocarla de boca, tan solo con piernas y asiento se reúne. Hace ejercicios de caballos de 5 y 6 años teniendo 4. La potra está superpuesta, y todo esto con una postura poco perfecta de Montse. Y esto es lo que me hace preguntar: ¿hasta qué punto es importante una buena postura? Puntualizo, yo no digo que una buena postura no sea importante, que lo es, pero ni es la única ni es lo más importante. Hay cosas en la equitación mucho más relevantes que la postura. Por ejemplo, saber notar el contacto, saber utilizar las piernas, saber notar y sentir al caballo, la altura de la cabeza, cómo activar los posteriores y sobre todo cómo arreglar problemas de contacto, como caballos que basculan, caballos que te revuelven la mano, caballos que se quedan encapotados, etc. Pero claro, eso es mucho más complicado de explicar que la postura del jinete. Es por eso que hay tanta gente que habla sobre la posición que debe tener un jinete montando, cuando realmente la posición importante se va cogiendo poco a poco sin forzarse cuando aprendes a tener un buen asiento, a impulsar bien con las piernas y demás cosas. Por ejemplo, Montse tiene muy buen asiento, y no es que tenga la espalda súper recta, ni hombros abiertos y riñones metidos a simple vista. Así que, ¿cómo es que tiene tan buen asiento si su postura no es perfecta? ¿Os dais cuenta que la postura no es todo? Ahora, ¿por qué la gente se empeña en enseñar una buena postura antes de cualquier cosa? Vuelvo a repetir, es más fácil decir pon la espalda recta que decir mantén la rienda exterior con contacto y mete el pie interior que el caballo está basculando y de esta manera lo arreglarás. Y aquí hay mucha gente que no sabe ver cuando un caballo bascula, o le falta impulsión o se tira contra la pierna interior, y menos dan indicaciones para arreglar estos problemas. Soy consciente que estas palabras técnicas muchos de vosotros no las conocéis, pero es un ejemplo que os he dado para que lo entendáis. Y otra opción, ¿por qué enseñan tanta postura? Porque estamos en un mundo de redes sociales, un mundo donde la apariencia es lo más importante, y podréis hacer la prueba, colgar una foto montando a caballo con una postura impecable y el caballo que esté, por ejemplo, basculando. Pocos, por no decir nadie, va a criticar nada. Ahora, cuelgo una foto con el caballo perfecto, a la vertical, impulsado con los posteriores remetidos y en cuesta arriba, y tu postura que no sea perfecta. Siempre habrá alguno que critique tu postura, como me ha pasado en el vídeo que he mencionado antes.
¿Y sabéis por qué? Porque para criticar una postura no es necesario saber montar a caballo, solo es teoría. Pero para criticar a un caballo que no está correcto, aquí ya se necesita saber equitación, saber ver lo que le pasa al caballo. Y, seguidores míos, los que critican la postura de un jinete son los que menos saben de una buena equitación. La gente se empeña en tener una buena postura para poder colgar fotos, o cuando la gente los mire montando, que vean que bien que montas, porque la postura del jinete es lo primero que se ve. Muy poca gente se para a mirar cómo va el caballo, o solo lo mira cuando se ve algo que es bastante conocido, la vertical de la cara del caballo, si va invertido o no, pero no los pequeños detalles que son los que indican si un jinete es bueno o no. Y ahora vamos a ver qué tal importante es la postura en los concursos. Aquí tenemos una hoja de puntuación de una San Jorge. En dicha hoja describe cada ejercicio que hay que hacer y la puntuación que se dan a los ejercicios por separado. Podéis observar la cantidad de ejercicios que hay que reciben una nota, y al final de la hoja es cuando recibes otra puntuación más sobre la posición y el asiento del jinete. Una sola nota compartida en estos dos términos, posición y asiento. Sí es cierto que esta puntuación se cuenta doble, pero no deja de ser una puntuación más junto con todos los ejercicios de equitación. Con esto os quiero decir que incluso en un concurso no consideran lo más importante la posición del jinete. Y ahora vamos a ver la encuesta que he puesto. Solo hace un día que está puesta, por lo tanto no ha votado demasiada gente, pero me sirve. La encuesta es la siguiente. Para saber si una persona sabe montar a caballo, ¿en qué te fijas? En cómo agarran las riendas, en cómo pone las piernas y los pies, en su postura, si va recto, cabeza alta, hombros abiertos, en cómo lleva el caballo. Yo le pregunto y la respuesta que me da es lo contrario. Si juntamos la primera, segunda y tercera opción, que más o menos viene a ser la postura del jinete, suman 43%. La cosa está muy reñida entre la gente que mira al caballo y la gente que mira al jinete para saber si monta bien o mal. ¿Os dais cuenta que la postura de un jinete es importante solo para las apariencias? Si tienes una postura perfecta, mucha gente se cree que montas bien. Ahora, toda esta gente que ha votado que se fija en cómo lleva el caballo para saber si un jinete sabe montar, os propongo que vosotros mismos os examinéis de lo que sois capaces de ver. En los comentarios os dejaré el link de un vídeo del primer concurso de Iris. No hace falta que veáis todo el vídeo, solo la prueba que ha realizado. Clicando el minuto os llevará directamente a la prueba, pero con una condición: hay que ver el vídeo sin audio ni subtítulos e intentar ver lo bueno y lo malo que hace Iris. Luego volver a ver el vídeo con audio para contrarrestar vuestra opinión con lo que opina Monse de esa prueba. Así os daréis cuenta qué buenos sois en detectar si un caballo va bien o mal. Dejadme en los comentarios si habéis coincidido bastante o no con lo que dice Monse de la prueba que realizó en ese momento. Monse es una profesional, no espero que coincidáis al 100% con lo que dice ella, pero si coincidís en algo ya os podéis dar por satisfechos. En este canal se viene a aprender y para eso os tengo que poner deberes. Si realmente queréis aprender, suscribiros y activar la campanilla, y a ver si me dais un like en este vídeo, que lo he grabado con un resfriado increíble. Espero vuestros comentarios, os leo a todos. ¡Hasta la próxima, caballistas!